Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a una de estas últimos encuentros de nuestro Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Parece que fue ayer cuando abrimos nuestro año académico, si mal no recuerdo, con la presentación del libro de Pamela Cachavilani, y ya estamos llegando casi al final y ya estamos pensando en lo que vamos a hacer el año que viene. Así que le doy la bienvenida a todos a la presentación de esta obra, Educación Jurídica en Occidente, una historia cultural, publicado por la editorial Tirano Blanche en España en este año 2022, a cargo de Rogelio Pérez Perdomo. La presentación de la obra va a estar a cargo de Víctor Uribe Urán y del autor. En primer lugar, voy a presentar al autor, que va a hablar en último término, pero para que sepamos quién es el autor de la obra que hoy estamos presentando, aunque seguramente es muy conocido de la mayoría de los que están presentes hoy en este encuentro. El doctor Rogelio Pérez Perdomo es profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas y profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Desde 1998 es profesor visitante frecuente de la Escuela de Derecho de Stanford, Estados Unidos. Es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela y académico honorario de la Academia Peruana de Derecho. Fue director científico del Instituto Internacional de Sociología del Derecho de Oñati, España, presidente del Research Committee on Sociology of Law y International Sociological Association. Ha sido profesor o investigador visitante en numerosas universidades de América y Europa y recibido premios y distinciones académicas en varios países. Ha publicado numerosos artículos y entre otros libros, y en los últimos años los siguientes libros: Justicia e Injusticias en Venezuela, Estudios de Historia Social del Derecho; Gente del Derecho y Cultura Jurídica de América Latina; Los Juristas Académicos de Venezuela; Ideas del Derecho y Cultura Jurídica de Venezuela, Educación Jurídica, una historia cultural, entre otros, y muchísimos más trabajos que por razones de tiempo no podemos mencionar. Y quien va a hacer uso de la palabra en primer término para presentar el libro del doctor Pérez Perdomo es Víctor M. Uribe Urán. El doctor Uribe Urán es profesor titular de Historia y Derecho en la Florida International University de Miami, Estados Unidos. Es autor de trabajos sobre la historia de los abogados y la formación del Estado en Colombia, y la historia de la violencia doméstica y el castigo en España, México y Colombia durante la era de la Revolución Democrática, que es su periodo de especialización. Trabaja actualmente en un estudio sobre la historia temprana del constitucionalismo colombiano en perspectiva atlántica, y en dos trabajos más sobre la microhistoria del crimen y el castigo en México a comienzos del siglo XVIII y Cuba a comienzos del siglo XIX, respectivamente. Así que, hechas estas breves presentaciones, le doy también la bienvenida a todos los que nos están acompañando en estos encuentros y a los que vienen por primera vez. Doctor Uribe Urán, el piso es suyo. Adelante. Bueno, muchas gracias al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho en Buenos Aires y a la profesora Viviana Kluger por su invitación y por darme el honor de estar aquí con el autor de este importante libro. Mi intervención tiene tres partes. Primero, diré unas pocas palabras sobre el autor. Segundo, hablaré sobre el significado y la estructura del trabajo y algunos de sus argumentos. Y tercero, formularé tres preguntas puntuales. Se me ha pedido ser breve, no tardar más de 20 minutos en mi intervención, de tal manera que trataré de ser lo más ejecutivo posible. A lo mejor incluso seré algo telegráfico y de pronto acelerado al hablar, y me excuso por ello. Acerca del autor, ya ustedes han oído una presentación muy breve
sobre el importante trabajo del profesor Pérez Perdomo. Él realmente no creo que requiera presentación. Yo personalmente lo vengo leyendo desde finales de la década de 1970, cuando me topé con su trabajo El formalismo jurídico y sus funciones en el siglo XIX venezolano. Es tal vez no una de sus obras más conocidas, pero yo diría que las considero entre las más importantes. Un importante libro que fue publicado por Monte Ávila de Editores en 1978, cuando yo era un joven estudiante de Derecho. 40 y tantos años después, el resultado de su producción académica es realmente impresionante. Pérez Perdomo es autor de una muy abundante y distinguida serie de libros en inglés, español y portugués. Por lo menos de esos tres idiomas tengo yo conocimiento, para no mencionar también de una numerosísima serie de capítulos de libros y artículos de revistas académicas. Esa producción incluye numerosos trabajos sobre la historia y la sociología de la profesión legal, la burocracia legal, la justicia y la cultura jurídica en Venezuela y en Occidente. La lista es realmente muy larga para ser citada. Lo cierto es que Pérez Perdomo es una autoridad indiscutible en lo que yo denominaría la sociología histórica del derecho y de la profesión legal. Ahora nos entrega una ambiciosa obra de sociología histórica comparada, que abarca no solo la tradición del derecho civil sobre la que él más ha escrito, sino también se ocupa de la tradición del derecho común anglosajón, acerca de la que él también había publicado por lo menos una importante obra en coautoría con el distinguido profesor Lawrence Friedman de la Universidad de Stanford, donde Pérez Perdomo, como lo indicó la profesora Kluger, ha enseñado con regularidad. El libro actual de Rogelio Pérez Perdomo, Educación Jurídica en Occidente, una historia cultural, publicado este año, como lo mencionó la profesora Kluger, por la prestigiosa casa editorial española Tiral lo Blanc, examina un periodo de larga duración que abarca 2 milenios. Su marco espacial es Occidente, que él aclara a entender como Europa y las Américas. Es un estudio que simultáneamente trata acerca de la relación entre la educación jurídica formal, predominantemente es de la educación formal de la que el trabajo se ocupa, la idea del derecho, los contenidos, métodos e instituciones de la educación jurídica y el papel de los que enseñan o ejercen el derecho y los cambios fundamentales de la práctica de estos individuos. Es decir, que el trabajo explora las relaciones entre la educación jurídica y su contexto social e intelectual. Sobra señalar que el tema de la formación de expertos en derecho, que no solo fungen como abogados, sino también terminan engrosando las filas de la burocracia estatal y en particular el Poder Judicial, es fundamental para cualquier sociedad. La de Pérez Perdomo es una historia sociocultural y comparada de los cambios que ha tenido la educación legal en las dos grandes tradiciones legales del mundo occidental. De hecho, diría yo que una de sus tesis fundamentales es precisamente que la diferenciación de las tradiciones del common law, del derecho común anglosajón, y el civil law, terminó teniendo en buena parte que ver con el tipo diferente de educación legal que vino a ser implementado e impartido en cada una de estas dos tradiciones. Es decir, la educación legal es central a la diferenciación de estas dos tradiciones. Eso es parte de lo que alega Pérez Perdomo. La obra está dividida en 3 grandes capítulos. El primer capítulo se ocupa de la tradición romano-canónica en América Latina. El segundo capítulo se ocupa de la educación jurídica angloamericana. Y el tercer capítulo se titula Convergencias e Interrogantes, porque lo que formula es precisamente una serie de preguntas y de observaciones en torno al acercamiento del mundo legal anglosajón y del mundo legal de la Europa continental y sus derivados. Cada capítulo, de estos 3 capítulos que he mencionado, cada uno de ellos es breve,
Es realmente un libro muy breve, pero es un libro muy sustancial. Es un libro muy claro, pero a la vez muy profundo. Yo creo que este libro realmente es la sumatoria de un conocimiento de muchos años acumulado por parte de una persona que ha estudiado muy a fondo los temas que el libro trata. El énfasis comparativo de la obra le permite contribuir a desmontar una serie de estereotipos que siguen prevaleciendo, como por ejemplo la idea de que el common law está desvinculado del derecho romano. Pérez Perdomo se ocupa de esto y desvirtúa esta presunción en una forma muy clara, o también presunciones como la de que la educación universitaria formal es ausente en el common law o que el entrenamiento práctico es ausente en el civil law. Esto para solo mencionar dos de los varios estereotipos que la comparación le permite desvirtuar. Pérez Perdomo insiste en que el énfasis de su obra es sociocultural, pues efectivamente al tratar de los varios temas no se limita a aspectos meramente intelectuales o meramente institucionales, sino que examina el entendimiento y prácticas sociales del periodo o tema respectivo del que se ocupa. De allí surgen una serie de datos importantes, algunos relativamente curiosos, sobre, por ejemplo, el limitado impacto inicial del corpus juris civilis justinianeo o el limitado impacto del derecho romano a diferencia del canónico en lugares como Francia en comparación con Alemania, o la creciente importancia del corpus juris civilis en la Edad Media, especialmente a partir del siglo II en Europa, o la significación de los graduados en derecho debido no solamente a su saber y destreza, sino a su lugar y privilegios sociales, o la sustitución de la lectura por la cátedra magistral en el siglo XIX, o el acento creciente del derecho nacional o patrio, diría yo mejor, desde finales del siglo XVII, o el carácter tedioso que cobró la enseñanza jurídica como resultado del dominio de la codificación, o el hecho de que la educación jurídica en varias regiones del common law, particularmente Inglaterra y los Estados Unidos, es bastante diversa una de otra. En el caso de Estados Unidos, el hecho de que haya sido la educación un trasplante de la educación jurídica a Alemania, que implicaba un nuevo concepto de derecho como ciencia a ser enseñada en centros universitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la lista de observaciones es riquísima, muy variada. Yo solo les puedo insistir en que esta es una obra de obligatoria lectura para todos nosotros. Los invito a que definitivamente la adquieran porque es mucho lo que yo he aprendido y estoy seguro que muchos de ustedes aprenderán a partir y a través de este trabajo. Yo pudiera detenerme en una serie larga de observaciones, pero de nuevo yo no quiero monopolizar el uso de la palabra y más bien quisiera concluir haciendo tres preguntas muy puntuales. Una de ellas es una pregunta de pronto algo técnica, pero que me parece sumamente importante tratar de discutir con el profesor Pérez Perdomo y con todos ustedes, y tiene que ver con la estrategia de investigación comparada que la obra utiliza. La segunda pregunta tiene que ver con un concepto que es central a la obra y es el concepto de Occidente, y la tercera pregunta tiene que ver con unas observaciones que el profesor Pérez Perdomo formula en torno a la globalización. Mi primera pregunta, como mencionaba, tiene que ver con la estrategia comparativa del trabajo. Quienes hacemos historia comparada, yo me cuento entre ellos, aproximamos nuestro objeto de estudio de por lo menos unas tres maneras o estrategias. La estrategia teórica, la estrategia interpretativa y la estrategia analítica. Yo he entendido, porque el trabajo no lo dice explícitamente, que la aproximación del profesor Pérez Perdomo es analítica, pero quisiera empezar por hacerle esa pregunta. ¿Es correcta mi observación de que la estrategia es analítica? Y aclaro que la estrategia teórica entre los comparativistas se apoya en la verificación de postulados abstractos mediante la investigación empírica, es decir, que se trata de tratar de probar o desprobar una teoría preexistente. La interpretativa
tiene que ver con, digamos, una postura historicista en que la comparación lo que apunta es a resaltar contrastes y el carácter prácticamente único e irrepetible de dos objetos de comparación. La analítica, en cambio, tiende a desarrollar generalizaciones de un nivel medio sobre la base de comparaciones y contrastes. Entonces yo quiero preguntarle al profesor Pérez Perdomo acerca de cuál fue su estrategia y si es la analítica, ¿por qué decidió utilizar esa y no otra diferente, otra de las que mencioné? La segunda pregunta tiene que ver con la noción que utiliza en el mismo título de su obra, la noción de Occidente. Yo personalmente no tengo problema con esta noción, la considero una opción pragmática perfectamente válida, pero es muy posible que en estos tiempos posmodernos le formulen la pregunta de por qué apoyarse en un concepto relativamente controversial con connotaciones tal vez colonialistas, como el concepto de Occidente. Entonces yo le quiero formular la pregunta acerca de por qué decidió orientarse por la noción de Occidente. Y la tercera pregunta tiene que ver con que en la parte final del trabajo, él da la impresión de que la globalización, se refiere a la globalización, a la mundialización, a la transnacionalización, y dice que este proceso ha generado más interés de parte de los estudiantes del civil law, de la tradición nuestra, latinoamericana, europea, de la Europa continental, ha generado más interés de parte nuestro en aproximarnos al estudio del common law, pero no tanto lo contrario. Al menos eso es lo que yo entendí inicialmente que estaba alegando, que ha habido más curiosidad de parte nuestra en torno a el derecho anglosajón que lo contrario. Pero termina, sin embargo, alegando que esto no es en realidad una vía de un solo sentido, que en realidad también ha pasado lo contrario. Yo quisiera que nos explicara por qué primero le parece que ha habido más interés de parte de los estudiosos del civil law en aproximarse al common law, y segundo, si efectivamente es un camino de doble vía, ¿cómo se ilustra esto? Porque a mí me quedó la impresión de que es un camino más de un solo lado que de los dos lados. Yo termino mis observaciones aquí. Les agradezco mucho la oportunidad. Bueno, creo que me toca hablar. Perdonen que tengo una afección de la vista y les hablaré tal vez con un solo punto de vista, ¿no? Pero eh, quisiera comenzar diciendo cuál es el origen de este trabajo, ¿no? Desde que comencé a enseñar Derecho hace ya muchísimos años en Caracas, me sentí incómodo entre unas conferencias que preparaba muy cuidadosamente al estilo de mis profesores franceses y lo que los estudiantes podían aprender. Los mejores estudiantes repetían lo que yo decía y los otros, por supuesto, eran incapaces de hacerlo o no tenían ningún interés en hacerlo. Pero sentía que no transmitía ninguna idea fundamental, llamémosla así. Y eso fue lo que me llevó a interesarme por otras maneras de enseñar derecho y para eso fui como estudiante a Harvard. Me pareció horrible lo que yo vi en Harvard. Debo decir que estuve muy en desacuerdo con la enseñanza de Harvard, sobre todo en primer año, pero aprendí mucho, sobre todo en los seminarios del segundo y tercer año. Y luego me relacioné con Stanford, que es una escuela completamente distinta y donde me he sentido mucho más cómodo, ¿no? Ese es uno de los aspectos de por qué mi interés en la educación jurídica y especialmente comparada, ¿no? El otro aspecto, bueno, debería haber comenzado agradeciendo, por supuesto, las palabras de Víctor. Estoy muy agradecido que haya leído con tanto cuidado la obra, y la invitación del Instituto de Historia del Derecho por esta oportunidad para conversar con ustedes, ¿no? Bueno,
La segunda observación preliminar que tendría que hacer es responder la pregunta de Víctor. ¿Es una obra, es una aproximación analítica a los estudios comparados? Digamos, la respuesta es sí, ¿no? Y tiene mucho que ver con mi propia biografía intelectual, ¿no? Yo comencé como profesor de filosofía del derecho, pero rápidamente me concentré luego en la sociología del derecho, a estudiar el derecho de los barrios de Caracas, a estudiar el funcionamiento de la justicia en Venezuela, en fin, muchas cosas que eran muy concretas, y he siempre tratado de unir la perspectiva teórica de los filósofos del derecho con los estudios muy concretos, ¿no? Pero la unión no se da en las grandes ideas más abstractas, ¿no? Al final yo pensé, fue un poco por eso que abandoné la filosofía del derecho. Lo consideré un campo que me pareció para mi propia formación estéril, y preferí quedarme en este asunto intermedio, ¿no? En desarrollar teorías de alcance intermedio a partir de lo que observo, ¿no? Por eso, aunque a mí no me gustan mucho las etiquetas, acepto la etiqueta de analítico, ¿no? Y tiene que ver con esa biografía de cambio de una orientación más filosófica al comienzo, con el profesor Villé, con Giuliani, etcétera, Perelman en Europa, con la orientación mucho más hacia los estudios de sociología que hice en los Estados Unidos, ¿no? La arquitectura del libro tiene mucho que ver con una amistad que para mí fue fundamental en mi formación intelectual, que fue la amistad del profesor Merriman, ¿no? El profesor Merriman fue un gran comparatista que usó esta aproximación más bien sociológica, y su libro, un libro maravilloso que yo creo que el profesor Merriman escribió, se llama en inglés The Civil Law Tradition, y ha sido traducido como la tradición romano-canónica. Es un libro bellísimo, un libro muy corto que explica muy bien lo que significa el derecho, la transformación del derecho en nuestro mundo, desde el derecho romano hasta el presente, ¿no? Y un libro breve. Y es un libro que ha tenido una fortuna extraordinaria. O sea, ha sido traducido como a, no sé, 50 idiomas por lo menos, ¿no? Cuando yo cuando empecé a trabajar con Merriman, realmente, cuando empecé a frecuentar a Merriman, y vamos a almorzar los martes, por cierto, y le decía que ese libro me parecía extraordinario, que me parecía bueno, pero que estaba desactualizado, que por qué no lo actualizaba, y Merriman me dijo que lo actualizara yo, ¿no? Por eso, Civil Law Tradition, la nueva edición, a partir de la tercera edición, y ahora ya salió la cuarta, también, ahora solamente lo actualizo yo porque el profesor Merriman murió en 2015. Tuve la idea de escribir un libro breve y denso como The Civil Law Tradition, y deseando tener la suerte que ha tenido ese libro, ¿no? Acabo de recibir la noticia de que está siendo traducido al uzbeco, idioma que yo desconocía, ¿no? Pero por supuesto tengo acá la traducción dos traducciones chinas, a traducción china, caracteres simplificados y otros caracteres complejos, al coreano, en fin, por supuesto al italiano, al portugués, a todos los idiomas que uno se puede imaginar, ¿no? Entonces yo dije, bueno, déjeme tratar de imitar lo que hizo el profesor Merriman, de escribir una obra comparativa y hacerlo con la mayor brevedad y densidad, pero a la vez con la mayor claridad posible, ¿no? Y eso es el esfuerzo del libro, que yo creo que Víctor, buen amigo y un intelectual que yo aprecio mucho, y le agradezco mucho lo que ha dicho sobre el libro, porque creo que tomó muy bien el esfuerzo que hice, ¿no? Es un esfuerzo, por cierto, que comencé a trabajar de hecho, mi primer libro fue publicado en 1977 o algo así. Fue sobre métodos de la educación jurídica,
y de allí he seguido trabajando, es un tema que ha sido persistente junto con la profesión de abogado, pues que es el resultado también de la educación jurídica. La segunda observación, la noción de Occidente, ¿no? Ahí debo confesar que yo leí con mucho cuidado el libro de Schiavone sobre el nacimiento del derecho en Occidente, el derecho romano como el nacimiento del derecho romano en Occidente, pero también tiene mucho que ver con mis estudiantes de Stanford, que casi todos, en su mayoría, digamos, no todos, pero una buena mayoría, vienen de Japón, de China y de Corea, etc. Y hay una insistencia en que hay un aspecto cultural del derecho que es distinto en los países de Asia, ¿no? Y lo mismo, los países islámicos también tienen una tradición fuerte. Entonces, no debemos pensar que el common law y nuestra propia tradición, la tradición romanista o romano-canónica, son las únicas en el mundo, ¿no? Son las que justamente se desarrollaron en Europa y en las Américas, y por comodidad llamemos esto Occidente. Por supuesto, esto se ha extendido el common law y el civil law se han trasplantado, digamos así, en cierta manera también en Japón y a China, etcétera. Pero me pareció que me iba a complicar mucho la vida si me ponía a ver las transformaciones de la educación jurídica en Japón y en China, porque además el conocimiento que tengo de esos países es a través de lecturas. Nunca he trabajado allí en esos países, ni conozco esos idiomas, ¿no? El tercer tema es el de la globalización. Por cierto, hay un libro extraordinario sobre la educación jurídica en tiempos de globalización que acaba de salir publicado, salió junto con mi libro. Es un libro editado por Brian Gart y un colega joven, Schaeffer, y es sobre justamente cuáles son los cambios de la educación jurídica en los tiempos de globalización. Mi insistencia en esto es pensar en la idea de que el common law se desarrolló autónomamente no es cierto. Desde el comienzo mismo, mucha influencia del derecho romano, etc. Y en el siglo XIX, Harvard tuvo mucha importancia por trasplantar la educación jurídica alemana a los Estados Unidos y hacer esa combinación que resultó muy afortunada, ¿no? Muy tempranamente... Rogelio, perdón, perdón, Rogelio, quedan 5 minutos. Hagamos una cosa, cerramos este Zoom y volvemos a entrar con el mismo link, así nos concentramos en este tema y seguís exponiendo y después abrimos el debate, porque si no se te va a cortar la... Si son 5 minutos, entramos con el mismo link. Yo puedo terminar en 5 minutos, o como quieras, ¿no? ¿Cortamos ahorita entonces? No, pero que no quiero hacerte apurar, quiero que hables tranquilo, tenemos tiempo, así que salimos y volvemos a entrar con el mismo link, ¿ok? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces con la parte de la presentación de la obra del doctor Rogelio Pérez Perdomo. Rogelio, adelante, por favor. Sí, voy a responder a la pregunta, a la tercera pregunta de Víctor sobre la globalización. Efectivamente, desde el siglo XIX hubo influencia de la educación jurídica, especialmente la alemana, en los Estados Unidos, y luego el método de Harvard se generalizó y lo que se desarrolló posteriormente en los Estados Unidos ya no es de Harvard, sino que hubo nuevas incorporaciones.
el método, en consecuencia, ha tenido unas transformaciones importantes que llamaron la atención en primer lugar, a la América Latina, y hay un testimonio muy temprano de 1950 y tantos de Santiago Dantas, ¿no? Y luego hubo ese interés de los latinoamericanos y posteriormente de otros países por la manera de enseñar en los Estados Unidos, y hay una especie de flujo muy grande de estudiantes de todo el mundo, pero especialmente de América Latina y de la Europa Latina a los Estados Unidos, ¿no? Pero todo esto ocurrió con una transformación de la educación de los Estados Unidos, ¿no? En los Estados Unidos, el método que yo conocí en Harvard fue horrible. Era el primer año de Harvard seguía siendo landeliano en 1970 y tanto, pero ya se estaba transformando porque el mismo influjo de los países de América Latina, de la tradición nuestra, obligó a las universidades de los Estados Unidos, a las escuelas de derecho, a transformarse. Y todos estos programas de máster y de doctorado han sido una adaptación a esa especie de universalización que se produjo. O sea que las escuelas de derecho de los Estados Unidos ahora, especialmente las que yo conozco, pues que son las Stanford, Harvard, Yale, etcétera, son muy distintas a lo que eran en 1950. Y en buena parte se debe a esa presencia de los latinoamericanos y esa necesidad de diálogo entre personas graduadas con distintas tradiciones, ¿no? Por eso ha habido, pues, un desarrollo importante del derecho comparado en los Estados Unidos. Por cierto, debo mencionar que una de las universidades que está haciendo progresos importantes en esto es la universidad donde está el profesor Víctor Uribe, la Escuela de Derecho de Florida International University. Tiene una dimensión internacional muy importante, bueno, como lo indica su nombre, es una Florida International University. Eso era impensable, digamos, hace 50 años en los Estados Unidos. Bueno, por eso sí creo que es de doble vía, o sea que no ha sido solamente una influencia de la educación americana en América Latina y en los países de Europa, sino que también ha habido esa especie de doble vía. Y yo creo que a eso esa es la explicación de por qué se transformaron las escuelas de derecho de los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué siguen yendo? Bueno, porque son educaciones, la educación jurídica de calidad requiere una inversión muy grande, y es impresionante las facilidades económicas que tienen las escuelas de derecho en los Estados Unidos, y entonces tienen magníficas bibliotecas, invitan profesores, en fin, y por supuesto entonces tienen un atractivo que no tienen nuestras universidades, que son mucho más limitadas en lo que podemos ofrecer, ¿no? Bueno, eso es todo por el momento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por en realidad este conversatorio, ¿no? Sobre la obra que hubo entre el autor de la obra y Rogel y Víctor Uribe Urán. Así que ahora lo que hacemos, como es nuestra costumbre, es en los minutos que nos quedan, abrir el espacio para comentarios, preguntas, etc. Ahí veo, me parece que una mano aplaudiendo de Alejandro Agüero, o es una mano para hacer algún comentario o una pregunta. Mano de aplauso. Mano de aplauso, ok. Bueno, entonces abrimos el espacio para el debate. Yo simplemente voy a, mientras se calientan los motores, como dice Ezequiel Abásolo, simplemente le voy a pedir al doctor Pérez Perdomo si me pueden mencionar cuál es la obra a la que él hizo referencia, que se publicó casualmente este año también, sobre el efecto de la globalización en la educación jurídica. Yo tendría que comunicarlo por email. El nombre de la obra tiene, tiene globalización
Globalization and Digital Education, ¿no? Pero, y el autor es Brian Garth, y una persona que yo no conozco, pero que debe ser un joven profesor que sea de apellido Schaffer. Es una obra compilada. Hay 2 capítulos sobre América Latina, uno sobre Brasil y otro sobre Chile, ¿no? Pero hay capítulos sobre la India, sobre China, sobre distintos países de Europa, etc. La obra no es solo del profesor Brian Garth, él escribe la introducción, es una obra de colaboración, una obra bastante gruesa, por cierto. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Voy a tratar de ver cómo la conseguimos acá en Argentina, a ver si se puede conseguir online, veremos. Bueno, doctora Bassolo, veo su mano levantada. Adelante. Bueno, más allá de querer transmitir mi simpatía y mi gratitud tanto con el autor como con el comentarista, 2 figuras de lujo para nuestras reuniones de trabajo en el instituto, y en el caso del profesor Pérez Perdomo, que perfectamente puedo decir el maestro Pérez Perdomo, del cual muchos hemos aprendido leyendo cosas, tenerlo acá es una satisfacción enorme. En este sentido, y aprovechando la oportunidad que nos convoca esta obra, bueno, voy a hacer alguna consideración y también alguna pregunta que la obra suscita. Yo quiero decirle a los colegas, no he tenido la lectura profunda que merecía la obra. La leí hace pocos días en función de la presencia o de la presentación acá en el instituto, y aclaro también para los curiosos, no solamente está muy bien escrita y es de muy fácil lectura, sino que además es muy accesible en lo económico, y la modalidad de trabajo con el sistema digital o virtual se puede comprar online inmediatamente. Así que esto es una invitación también a quienes estén curiosos de esta obra, que es una obra que tiene un mérito propio de los grandes autores. Es una obra que puede servir muy bien para la enseñanza universitaria y para la formación inicial, pero también para los que somos profesores. Es una síntesis de mucho trabajo, de mucha trayectoria, y que además tiene el mérito que a los latinoamericanos en general nos cuesta mucho, de reunir en pocas palabras muchísimo conocimiento e interpretación. Así que yo lo quiero felicitar al profesor Pérez Perdomo. Pero ahí, y también quiero hacer, aprovechando lo que él mismo dijo, hacer votos de éxito de esta obra, en el sentido de continuarlo y acompañarlo a Merriman, porque no solamente él va a tener éxito, sino que el derecho latinoamericano va a tener éxito, va a tener visibilidad a partir de una obra de síntesis tan extraordinaria. Ahora bien, un poco mi pregunta, también desde el punto de vista técnico, tiene que ver con cómo seleccionó los materiales, si es que nos puede contar, cómo seleccionó los materiales que se reúnen en su obra. Yo desde mi perspectiva argentina veo que hay algunas obras que serían interesantes incorporar, sumarse a la perspectiva de la obra. Pero claro, nosotros los latinoamericanos nos encontramos con la dificultad de la circulación de la producción intelectual, ¿no? Precisamente una de las tareas que hacemos desde este instituto y en estos encuentros virtuales que también dirige Viviana, es
reforzar las redes de conocimiento, las redes de contactos. Incluso yo estaba pensando que sería tal vez muy interesante, si la gentileza del profesor Pérez Perdomo lo permite, hacer un seminario para discutir y para proporcionar, enriquecer o sugerir materiales o textos desde las perspectivas locales. En este sentido, yo realmente, a mí que me interesa, desde luego desde una posición absolutamente modesta, los esfuerzos de historia comparada, hacer esto es una obra titánica. Y creo, como me gusta mucho decir, lo dije recordando la figura de nuestro desaparecido Víctor Tahuanzuategui, este caso de esta obra de Rogelio Pérez Perdomo es la de un gigante, y nosotros nos vamos a aprovechar desde los hombros de este gigante para poder seguir avanzando y aportando y discutiendo lo que él ha tenido la generosidad de compartir con toda la comunidad académica. Entonces, en este sentido, ¿cómo es, Rogelio, que usted fue armando esto? ¿Cómo es que fue encontrándole unas continuidades que el trabajo pequeño de los historiadores locales, pequeño en el sentido de minucioso y específico, le ha podido encontrar una regularidad, una liazón? Esta sería mi pregunta. Sí. Bueno, muchas gracias, muy agradecido por sus comentarios. Debo decir que esta es una obra que venía siendo pensado por muchos años, en el sentido de que es un tema que me ha interesado por muchos años y he venido leyendo. Y cuando decidí, que fue fundamentalmente durante el tiempo de la pandemia, escribir esta obra, lo que tenía un montón de material en mi casa, y la selección que hice como fundamental fue tratar de poner especial atención a los testimonios de época. Entonces, por ejemplo, cómo se educaban los juristas romanos clásicos. Le puse mucha atención a lo que Cicerón mismo decía de su propia educación, ¿no? Entonces, para los Estados Unidos del siglo XIX, por ejemplo, hay muy buenas obras que lo describen, por supuesto también están citadas, pero encontré una carta que le hizo Georges Mathiel, que era un discípulo de Savigny, un suizo que estudió en Alemania y que por razones políticas, en la época en que Suiza era tan intranquila como es ahora la América Latina, Mathiel tuvo que refugiarse en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, y conocía sin duda a La Boulay, y La Boulay le pidió que le describiera cómo era la educación jurídica en Estados Unidos. E hizo un trabajo extraordinario describiendo cómo era la educación jurídica antes de la transformación que tuvo hacia 1870. La obra, la larga carta de Mathiel, ¿no? Es de 1860 y algo, ¿no? O sea, fue antes de que se transformara la educación jurídica en los Estados Unidos. Y es una carta preciosa que La Boulay publicó en Francia, ¿no? La convirtió en una especie de folleto que, gracias a mis amigos de la Biblioteca de Derecho de Stanford, pude localizarla, ¿no? Conseguí magníficas obras, por ejemplo, sobre Argentina. Al comienzo del siglo XX hubo mucho trabajo sobre educación jurídica en Argentina. En particular, disfruté mucho la obra de Colmo, ¿no? La obra de Colmo fue muy importante, fue comentada en una revista francesa, y por cierto, un comentario muy bueno que le hicieron en Francia, y además dijeron que los defectos que él le veía a la educación jurídica argentina eran los mismos defectos que tenía la educación francesa, ¿no? Entonces, busqué siempre tratar en lo posible de estar muy cerca
de cómo se percibían las cosas, ¿no? Básicamente hacia 1900, Albert Dicey visitó, que es un gran jurista inglés de Oxford, visitó los Estados Unidos y fue a una clase de Ames en Harvard. Y entonces describió cómo era la clase, ¿no? Entonces esos testimonios les presté especial atención en esta obra, ¿no? Por eso es que yo creo que espero que la obra sea grata de leer por eso, ¿no? Porque es muy vívida, ¿no? En cómo se ve, bueno, el testimonio, las cartas de Flaubert sobre el horrible fastidio de las clases de derecho en Francia hacia 1840, con palabras gruesas, ¿no? Cómo la educación jurídica embrutecía a las personas, pero le endurecía no solamente la cabeza, sino otras partes del cuerpo, ¿no? Era terrible las opiniones. Flaubert fue estudiante que no terminó, o sea, se ve que se fastidió de la escuela de Derecho y se dedicó afortunadamente a la literatura. Así que esos testimonios me parecieron muy importantes y sobre esto construí la obra. No sé Bueno, si muchas respondí. gracias, Rogelio. Hay una mano levantada de Hans Enrique Cuadros, y yo, antes de darle el uso de la palabra a Hans, quería agregar a este relato del material con el que trabajaste, pasarte un dato, si seguís trabajando este tema y si seguís ampliándolo, que entre nosotros, Rosario Poloto, que es miembro de nuestro instituto, ha trabajado mucho la figura de Héctor Lafay, que en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, trabajó mucho el tema de la enseñanza práctica y fue quien puso en marcha el consultorio jurídico gratuito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en las primeras décadas del siglo XX. Así que, como decía Ezequiel Abásolo, en nuestra tarea de ir tejiendo redes, sería muy bueno que te contactes o que veas los trabajos de Rosario, que es una experta en esta figura que fue Héctor Lafay. Así que bueno, hecha esta aclaración, si te sirve, Hans, tenés la mano levantada, ¿tenías una pregunta? Sí, muchísimas gracias, Adelante. Liliana. Muchísimas gracias, profesor Ezequiel, profesor Rogelio. Para mí realmente es un honor contar con su presencia. Yo tuve una primera lectura de su texto en el año 2015, su texto con Merriman, ¿no? En un proceso de reforma de educación en la universidad en la cual trabajaba con Carlos Ramos, la Universidad Católica de Perú. Actualmente, ¿no? Soy director académico de la Universidad Científica del Sur también de Perú, y estamos en un proceso de reforma de la malla curricular, ¿no? Y justo mi pregunta era esencialmente, ¿en qué año de la formación jurídica, y es que si esta también sería imprescindible, ¿no? La formación en derecho comparado, ¿no? ¿En qué año debería? Yo he tenido un seguimiento con algunos colegas de México que los años donde se daban este curso de derecho comparado, esencialmente con derecho estadounidense, eran en cuarto y quinto año de la carrera, prácticamente los últimos, ¿no? Y el proceso que viví con Carlos Ramos en una reforma en la malla de Derecho de la Universidad Católica, puso un curso que eliminaba en cierta manera la historia del derecho, pero que tenía un cierto sentido comparado en el primer año, ¿no? Ahí junto con Carlos nos opusimos a ese enfoque porque consideramos que el derecho comparado requiere una sólida base de historia del derecho, y en efecto su texto, ¿no? Es una muestra de aquello, ¿no? O sea, no creo que podemos hablar de derecho comparado sin hablar de historia del derecho. Entonces, y aquí mi consulta, porque me llega casi como que la responsabilidad a mí, a mi equipo de profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad Científica, ¿qué año sería realmente el más acertado para dar estudios de derecho comparado para estudiantes, ¿no? Que en efecto, pues su prioridad no va a ser necesariamente el ámbito de la investigación, sino más bien el ámbito del ejercicio técnico-práctico de la profesión legal? De nuevo, esa sería mi pregunta. Y bueno, para mí es un placer y realmente agradezco esta oportunidad de tener al profesor
Rogelio Pérez, aquí presente en este evento. Muchas gracias. Bueno, gracias. La verdad que he tenido mucho contacto con Perú. Tuve mucho contacto con el Perú. Lástima que no he tenido ocasión de viajar últimamente allá porque me encanta. Y yo diría que la educación de derecho comparado debe ser permanente. Mi propia experiencia, yo enseño derecho constitucional también y lo trato de hacer como derecho constitucional comparado, ¿no? Porque el derecho debería entenderse no solamente en el cuadro nacional. Eso, la idea de que el derecho está asociado al Estado nacional y a las leyes solamente es una idea que yo creo que debemos superar, ¿no? Y, por cierto, siempre he tenido el interés de cómo podemos escribir para la América Latina y viendo qué ha pasado en América Latina, va a ser la única manera de tener realmente, de construir la América Latina como un espacio culturalmente integrado, digamos, poniendo la atención no solamente en el derecho comparado a lo que pasa en los Estados Unidos y en Europa, etcétera, sino también a lo que pasa en nuestros países vecinos, ¿no? Así que yo creo que el derecho comparado debería estar incorporado a todo el currículum de derecho. Ahora, un curso especial de derecho comparado, lo que nosotros hicimos cuando yo fui decano, lo pusimos con, que es un currículum flexible para las personas que hayan aprobado la mitad de los créditos que requiere la carrera de Derecho, ¿no? Para que no lo dejen de último, que las personas están ya muy interesadas en irse a trabajar fuera y tampoco estén muy al comienzo en que no puedan, digamos, entender la importancia del derecho comparado. Aprovecho su pregunta sobre esto. También he enseñado y escribí un libro me tocó enseñar historia del derecho y filosofía del derecho, y me di cuenta de que los profesores de filosofía del derecho e historia del derecho se van por caminos completamente distintos, y más bien inventamos la materia historia de las ideas jurídicas para integrar la filosofía del derecho y la historia para los estudiantes. Bueno, eso es todo. Bueno, yo voy a aprovechar que puedo hacer uso de la palabra. Ahora veo que la conexión está inestable, no sé si me están escuchando, bueno, ahora creo que sí. Para reafirmar un poco esto que dice el doctor Pérez Perdomo, de esta visión comparatista, que para mí, en mi opinión, tendría que estar presente prácticamente desde los inicios, una vez que los estudiantes tienen, aunque sea una noción de los sistemas jurídicos que existen, o sea, una visión, aunque sea introductoria, de los sistemas jurídicos, y a partir de ahí yo creo que todas las asignaturas codificadas y no codificadas debieran enseñarse desde esa perspectiva, desde los civiles, los comerciales. Cada vez que se enseña una institución del derecho civil o del derecho comercial, para mí se tendría que hacer desde esa perspectiva. Esa es mi opinión, no sé, habría que hacer la prueba a ver si resulta o no resulta, pero me parece que es un enfoque muy interesante. Bueno, sigue el espacio abierto para los comentarios, las preguntas. ¿Sí? Sí. El derecho comparado ha tenido una enorme transformación ahora, y lo que estamos tratando de hacer desde Merriman en adelante es ver la comparación de derechos no solamente como la comparación de las reglas de derecho, sino el derecho en su contexto social y económico, ¿no? Y esa es la gran virtud de la obra de Merriman, y es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Y con Merriman y ahora con el profesor Friedman he enseñado en Stanford un curso que se llama Comparative Law and Society, o sea, como sociología del derecho comparado, no sé cómo traducir eso, pero en todo caso, el derecho en contexto, comparándolos como tal. Y
el profesor Friedman, Manuel Gómez, que es profesor muy importante de Florida International University, y yo tenemos este libro con esta nueva dirección que se llama Law in Many Societies, el derecho en muchas sociedades, ¿no? que es también una especie de aproximación a esa manera de integrar el derecho comparado con la sociología del derecho. Bueno. Muchísimas gracias. La verdad que estamos teniendo un intercambio enriquecedor, fructífero, de un nivel altísimo. Realmente estas reflexiones nos alimentan, ¿no? Y el objetivo de nuestras reuniones gira en torno a esto, precisamente. Así que, como están quedando pocos minutos, yo me voy a despedir del doctor Pérez Perdomo, agradecerle muchísimo que haya aceptado hacer la presentación en este ámbito, felicitarlo por el trabajo que se ha constituido en una obra de obligada consulta, el doctor Víctor Uribe Urán, al que hemos podido finalmente, aunque sea, convocar para presentar este libro, y esperamos tenerlo el año que viene en alguna charla como expositor, y a todos los asistentes que están formando parte de esta comunidad académica, que va sumando cada vez más, y que se van sumando como expositores también, ¿no? Y realmente, si nosotros a través de estas charlas podemos conseguir que esta comunidad académica sea grande y se nutra recíprocamente, creo que como instituto habremos cumplido nuestra obligación. Y yo, por lo menos, como autoridad del instituto, me puedo quedar tranquila. Muchísimas gracias, me despido, le doy el uso de la palabra de pocos minutos al doctor Abasolo. Bueno, muy bien, gracias Viviana. También voy a ser reiterativo con lo que vos estás diciendo, agradecerle a nuestros dos expositores de lujo que hemos tenido hoy, en particular al profesor Pérez Perdomo, que está haciendo este esfuerzo titánico con los problemas de salud ocular que lo aquejan, o sea que tiene doble mérito, su generosidad habitual, más este esfuerzo extraordinario que se lo agradecemos mucho. Ya lo dijo Viviana, también agradecerle a Víctor Uribe, que esperemos que el año que viene podamos tenerlo para escucharlo en su carácter de solista y no de partener, pero igual ha sido muy ilustrativo, muy incisivo, muy académicamente enriquecedor. La lectura de una obra inteligente por una persona inteligente genera este tipo de aportes notables a la comunidad académica. Nos vamos con una enorme inquietud, con el gusto de tener noticia de una obra tan importante. Como ya les dije antes, les aseguro que se puede leer en varios niveles, en el nivel del principiante, en el nivel del profesor y en el nivel del maestro. Una obra que da datos, que da una comprensión general, ofrece una perspectiva que puede compartirse completamente o por partes, pero que sin lugar a dudas viene a sumarse a la perspectiva crítica de los estudios jurídicos que comprenden no solo nuestra disciplina institucional, la historia del derecho, sino la teoría crítica del derecho, la filosofía del derecho, el pensamiento jurídico en general. Muchas gracias a nuestros dos colaboradores del día de hoy, muchas gracias a la comunidad académica, y nos despedimos hasta la semana que viene, que vamos a escuchar al querido amigo Mario Cajas hablando de la historia constitucional colombiana. Chau, chau. Gracias a todos, ¿no?